Siguiendo con este tema de los dones de profecía en la historia, no sé cuántos de ustedes saben sobre los reformadores escoceses. Yo no sabía mucho. Solo sabía de uno, John Knox. Es el único, ¿verdad? Si alguien sabe de la historia de los reformadores, en Escocia sabemos de un hombre, John Knox. Su vida se resume bien fácil. Era un gran hombre de Dios y en Escocia lo querían matar. ¿Quién? Ahora no el Papa, sino el rey de Escocia, el líder de la iglesia anglicana, de la iglesia de Inglaterra. Y había una reina que se oponía a John Knox. Y John Knox solo tenía una oración. Un día la oró la misma oración toda la noche. ¿Se acuerdan de la oración? Era muy sencilla. Él levantaba su mano al cielo y decía, Dios, dame Escocia o me muero. Esa era su oración. Uy, qué bonito sería que nosotros oráramos eso. Una oración simple, no elucubrada, pero con pasión. John Knox oraba con fuego. Le decía, gritaba, Dios, dame Escocia o me muero. ¿Y cómo se resume la vida de él? Y Dios le dio Escocia. Esa es la vida de Knox. Si usted la quiere resumir en un párrafo, ¿quién es John Knox? Es un gran reformador escocés que oraba una y otra vez, dame Escocia o me muero. Y Dios le dio Escocia. Así se resume la vida de él. Él es considerado, ¿saben cómo le llaman a él en Escocia? El Pablo y apóstol de nuestra nación. Así se le llama a él. El Pablo y apóstol de nuestra nación. Ahora, yo no sabía de los otros, se los voy a presentar. Estos 4 hombres. Yo no sabía que habían habido dones proféticos también entre los reformadores escoceses. Ellos, al igual que Lutero, lucharon contra la tiranía, ya no del Papa tanto, sino de los reyes de Escocia. El pueblo supo de sus palabras, el pueblo de Escocia supo, debido a que ellos hicieron ciertas profecías delante de todo el mundo. O sea, esto no era privado, se sabía. Y cuando las cosas pasaron, todo el mundo dijo, ¡oh! ¿What? Todo el mundo se quedó así. O en acento escocés debe de ser algo como que what? Porque ellos no dicen what, sino que dicen what. El acento escocés es uno de los acentos, no me vaya a oír algún escocés, pero bueno, es uno de los acentos más difíciles. Y habían varios hombres, grandes hombres de Dios que tuvieron dones proféticos. Se los presento. Ahí tienen a los 4. El primero es George Wishart. El segundo es John Knox. El segundo es el yerno de John Knox, John Wells. Y el cuarto es Alexander Peden. Esos 4 hombres en Escocia eran considerados hombres que tenían dones de profecía por cosas que hicieron que todo el mundo se quedaba y eran hombres íntegros. Noten, ninguno de estos 4 era un loco ahí que no sabía la Biblia. Todos eran excelentes maestros. Ninguno nunca dijo alguna profecía contraria a la Biblia. Así que no piensen que este era una especie de Benny Hinn o de Guillermo Maldonado o Cash Luna del siglo XVI. Para nada. Estos eran hombres sobrios, santos, conocedores de la Biblia como pocos. Veamos al primero, Wishart. George Wishart era un gran hombre, dice. De hecho, ¿saben cómo le llamó Juan Knox? Eso es lo que John Knox dijo de Wishart. De hecho, fue el mentor de John Knox. Miren lo que dice John Knox de él. Wishart estaba tan claramente iluminado con el espíritu de profecía que el viejo no solamente, él dijo no dice viejo en la traducción, que él no solamente sabía, el dijo era, perdón, ahí dice el viejo, pero es él dijo, que él dijo no solamente cosas concernientes a sí mismo, ojo, sino también cosas que algunas ciudades y todo el reino sintieron después, las cuales predijo, no en secreto, sino en presencia de muchos. Yo he leído varias de las profecías de él, son increíbles, pero no hay mucho tiempo, así que les voy a dar solo algunas, quizás una. Miren por ejemplo esto. Wishart estaba predicando en una ciudad que se llamaba Dundee y estaba hablando del libro de Romanos. Había un cardenal sumamente malvado, Beaton se apellidaba,
Y el cardenal, recuerden, esta no es la iglesia romana, sino la anglicana, que es algo así como prima hermana, ¿verdad? Los anglicanos y los... ¿Cuál es la diferencia entre un cura católico y un anglicano? El anglicano, bendito sea Dios, se pueda casar. Por lo menos en eso, ¿verdad? Sorpresivamente no tenemos tantos casos de violaciones de niñas o en la iglesia anglicana. Me pregunto por qué será. Bien, ahora, mi anglicano favorito no es ninguno de estos, sino si es Lewis, obviamente, ¿verdad? A él le perdono ser anglicano, porque nació en Inglaterra. Pero bueno, ¿qué pasó? Este hombre, Beaton, convenció al magistrado que prohibiera y que expulsara de la ciudad a George Wishart. Antes de irse de Dundee, estas fueron las palabras que Wishart dio. Esto fue público, o sea, este hombre lo expulsan de la ciudad y él antes de irse les dice esto. Y estas son sus palabras. Dios es mi testigo que nunca he deseado problemas para ustedes, pero estoy seguro que rechazar las palabras de Dios y expulsar a sus mensajeros no es la manera de librarse de problemas. Cuando me vaya, si pasa mucho tiempo y todo va bien con ustedes, entonces yo no estoy guiado por el Espíritu de verdad. Si algo inesperado viene sobre ustedes, recuerden que esta es la causa y vuelvan a Dios y arrepiéntanse. Eso les dije antes de irse. Me expulsan, me voy. Y no lo dijo con un espíritu, porque hay gente que en las iglesias proféticas de estas profecías, pero con un espíritu de venganza, ¿verdad? Y van a ver que van a hacer, se van a secar. De cosas. Yo nunca he estado en una iglesia profética, pero bueno, así me cuentan, ¿verdad? Así me han dicho. Yo no, jamás he estado en una iglesia pentecostal tampoco, pero así me dice. Y me horrorizo de los abusos al don de profecía que pasan. Ahora, esto lo dijo George Wishart y se cumplió esto. Oigan, 4 días, la misma semana, 4 días después, una plaga severa se desató ahí en el pueblo y la gente empezó a morirse en Dundee. Un mes después, donde Wishart estaba, le llegan las noticias. Y él valientemente, ¿saben lo que hizo? A pesar de que podía morir por la plaga, se fue otra vez a Dundee y empezó a predicar el Salmo 107. Envió su palabra y lo sanó. Y él lo rescató de su sepulcro. Y él hizo esto varias veces, de hecho. El Eterno le daba profecías para ciudades enteras. O sea, este era un calibre distinto ya. Ahora, la profecía quizás más famosa fue en su lecho de muerte. Él fue un mártir. Wishart escapó del cardenal Beaton, pero finalmente Dios le dijo que moriría martirizado. John Knox, de hecho, quiso acompañarlo para morir con él, pero el valiente mártir le dijo, no te preocupes, uno basta para el sacrificio. Imagínense, con uno basta para el sacrificio. Vete, John, le dijo, vete. Con uno basta para el sacrificio. Y bien, el cardenal Beaton, infame, arrestó a Wishart en una ciudad que se llamaba Ormiston y él consiguió un juicio. Le hicieron una farsa de juicio, lo acusaron de herejía y fue condenado a morir en Loguero. El 1 de marzo, 1546, los verdugos llegaron a la celda de Wishart. Le pusieron una cuerda alrededor del cuello, le ataron las manos a la espalda y le ataron bolsas de pólvora al cuerpo. La pólvora tenía como objetivo acelerar su muerte, ahorrarle algo de agonía. Los guardias lo condujeron a un patíbulo construido. ¿Y saben dónde lo pusieron? Lo pusieron en un patíbulo enfrente de la torre delantera del palacio del cardenal Beaton. O sea, Beaton quería ver morir a Wishart. Es más, no le bastó eso. Oigan lo que hizo. Se habían colocado ricos cojines en las ventanas de la torre para que el cardenal, lo tienen ahí, esa es la foto real de él, de Michael Beaton, para que el cardenal y sus invitados pudieran ver el espectáculo con comodidad. ¿Se puede imaginar? O sea, no le basta condenarlo a muerte, sino que lo pone enfrente del palacio para verlo arder, para verlo quemar. Hoy voy a quemar al abominable Wishart. Cuando el verdugo ató a Wishart, fíjense la nobleza de este hombre.
Wishart empezó a orar por los acusadores, pidiendo a Dios que los perdonara. El verdugo que iba a encender el fuego se sintió tan conmovido que pidió perdón a Wishart, a lo que Wishart le dijo, ven acá. Cuando su verdugo se acercó, Wishart lo besó en la mejilla y le dijo, te perdono, haz tu trabajo. Miren si no se requiere ser, qué calidad de espíritu se requiere tener para eso. Agarrar a la persona que le va a prender fuego, darle un beso y decirle, te perdono, haz tu trabajo. El hombre se dio la vuelta y encendió el fuego. La pólvora ardió, pero Wishart todavía seguía vivo. Cuando el capitán de la guardia del castillo vio esto, le dijo al moribundo que tuviera ánimo. Entonces Wishart pronunció sus últimas palabras, y fue una profecía. Veámoslo. ¿Saben cuáles son las palabras que él dijo? Esta llama ha quemado mi cuerpo, pero no ha amedrentado mi espíritu. Yo quiero que el Eterno me dé esa valentía. Yo quiero que el Eterno me dé ese poder que tenían estos hombres. ¿Están conmigo ustedes? Esta llama ha quemado mi cuerpo, pero no ha amedrentado mi espíritu. Y luego, refiriéndose al cardenal que lo estaba viendo, el cardenal se está mofando de él, está quemando. Él dice estas palabras: el que desde aquel lugar me mira con tanto orgullo, dentro de unos días yacerá en el mismo, o sea, en el castillo, tan ignominiosamente como ahora se le ve descansar orgullosamente. Esas fueron las últimas palabras que él dijo. Ahora, ¿adivinen qué? 28 de mayo, 1446. Menos de 3 meses. O sea, esto no es que pasó 40 años después. No. 3 meses después pasó algo. A los 52 años, el cardenal David Beaton fue asesinado en su palacio. Su cuerpo fue colgado de la ventana desde la que había presenciado el martirio de Wishart. En la misma ventana que él se había deleitado viendo a Der, ahí lo colgaron. ¿Cuál había sido la profecía de Wishart? Aquel que yace en ese lugar con tanto orgullo, yacerá en no muchos días tan ignominiosamente como ahora se le ve descansar orgullo. Yo no sé ustedes, pero para mí, esta y la profecía de Dundee certifican que Wishart tenía don profético. Increíble. Veamos a otro, John Knox. John Deere dice de John Knox, muchos del pueblo de Escocia también creían que John Knox era un profeta. Nadie más que una autoridad como James Melville, profesor de divinidades de la Universidad de St. Andrews, se refirió a él como el Pablo y apóstol de nuestra nación. Este es John Knox. Ahora, John Knox no tiene muchas, pero tiene una. Cuando estaba en su lecho de muerte, John Knox le pidió a unos amigos que fueran a ver a un hombre, William Kirkcaldy. John Knox amaba a este hombre, pero Kirkcaldy se había vendido al mal. Kirkcaldy estaba intentando defender el castillo de Edinburgh para María, reina de Escocia. Esto fue lo que John Knox les pidió a sus amigos en el lecho de muerte. Y noten que dijo 3 cosas bien específicas. Id os ruego y decidle de mi parte en nombre de Dios, que a menos que abandone este mal camino que ha entrado, ni esa roca, así le llamó John Knox al castillo de Edinburgh, le proporcionará ninguna ayuda, ni la sabiduría carnal de ese hombre al que considera medio Dios, William Maitland del Leadington, sino que será, oigan las 3 cosas que John Knox profetiza, será sacado de ese nido, derribado por el muro con vergüenza, y su cadáver será colgado ante el sol. Así me lo ha asegurado Dios. ¡Wow! Hablar así es bien. ¿Recuerdan? Yo les aconsejo que toda persona nunca diga así dice el Señor, así. Uno tiene que tener una certidumbre sumamente alta para decir semejante cosa. Ahora, John Knox está a punto de morir. ¿Qué será? ¿Habrá tenido una visión? Quizá, ¿verdad? Ahora, los amigos de John Knox van a Kirkcaldy y le dan la profecía. Ahora Kirkcaldy dice, ajá, pobrecito John Knox, su muerte está devirando. Ahora, llega 29 de mayo de 1573, poquitos meses después de la muerte de John Knox, que murió en 1573.
Kirkcaldy se vio obligado a entregar el castillo. La puerta del castillo quedó bloqueada con piedras caídas debido al bombardeo de los ingleses. Tal como había profetizado John Knox, Kirkcaldy fue bajado por encima del muro con una cuerda en señal de vergüenza. El 3 de agosto de 1573, Kirkcaldy fue ahorcado en la cruz del Mercat de Edimburgo y estaba mirando hacia el este, lejos del sol. Pero antes de morir, su cuerpo se giró hacia el oeste, cumpliendo las palabras de John Knox, que iba a ser colgado ante el sol. O sea, las tres cosas que John Knox dijo: será sacado de ese nido, derribado por el muro con vergüenza, y su cadáver será colgado ante el sol, se cumplieron a los poquitos meses. Entonces, vemos cómo el don de profecía estaba presente en los reformadores escoceses. Había otro gran hombre, John Welsh. Él se perdió, pero luego se arrepintió. Fue un hijo pródigo. Welsh retornó al Señor y se casó con la hija de John Knox. Este era el yerno de John Knox. Yo no sé si la mayoría no sabe de este hombre, John Welsh. Era un gran hombre de Dios. Miren qué tan grande era. Welsh, dice Jack Deere, era un hombre extraordinario. Se dice que consideraba el día malgastado si no había estado 7 u 8 horas en oración. Así era este hombre. O sea, si él no había orado 7 horas, decía que el día se había desperdiciado. ¡Wow! Con estos hombres hay que compararse. Uno siempre se compara con el más arruinado que uno. Dice, bueno, yo no soy muy santo, pero comparado con los de mi trabajo, claro. Si uno se compara con Hitler, siempre sale bien. Y una persona santa nunca se compara con el pecador. Se compara con el más santo. Y dice, ¿cuánto me falta para llegar a esto? 7 horas. 7 horas pasado orando este hombre. Wow. Bien. Una noche, él tenía dones de sanidad increíbles. ¿Saben que este hombre, antes de decirle esto, les voy a decir algo que hizo John Welsh. John Welsh, había un hombre que se murió. Y John Welsh lo amaba tanto que empezó a orar. Oraba por él para que resucitara. Pasó un día y seguí orando por el hombre. Pasaron 48 horas y él seguía orando por el hombre. Llegaron los amigos de John Welsh y le decían, John, ya, ¿qué te pasa? Te volviste loco. Este hombre ya se murió. Es más, te vamos a comprobar que está muerto. Porque ellos pensaban, de pronto John piensa que está desmayado, que va a revivir. Agarraron una flecha y le pegaron en la cabeza, así, al muerto. El muerto no se movió. De ahí agarraron en el brazo, le empezaron a hacer heridas. Mirá, está muerto. Y John Welsh le dijo, denme por lo menos unas horas más. Y siguió orando por el muerto. Empezó a orar, se le acostó al muerto y el muerto abrió los ojos después de 48 horas. Y le dijo, John, estoy bien, muchas gracias. ¿Qué me pasó? Me duele mucho la cabeza y me duele el brazo. Claro, porque hasta le habían pandeado la flecha en la cabeza. Ahora, ¿se imaginan este hombre? Este hombre pasó en 48 horas orando por un muerto. Este era John Welsh. Ahora, un día, una de las profecías que más se recuerdan de él es que un día estaba en la cena y estaba hablando. Él estaba predicando. Y todo el mundo estaba disfrutando la prédica, a excepción de un joven que se reía y se mofaba de él. Todo el mundo en la mesa estaba bien interesado, edificado, y había un tipo que lo señalaba y decía, este es un payaso. Algo así como los jóvenes que le decían calvo a Eliseo. Y bueno, John Welsh lo soportó por un rato, y entonces abruptamente se detuvo en la mitad del discurso. Miren cómo lo describe Jack Deere. La cara del Welsh se volvió triste, o sea, él no estaba feliz de esto. Y dejó a todos los que estaban en la cena y les dijo, callen ahora y observen la obra del Señor contra ese mofador. Inmediatamente el hombre se hundió debajo de la mesa y murió. Inmediatamente se cayó fulminado. Cuando yo leí esto me recordé de Pablo. Cuando se acuerdan con el Bar Jesús, le dijo,
oh hijo de Satanás, en este momento vas a quedar ciego. Inmediatamente quedó ciego. Y bueno, 7 horas orando, pues se ve que este hombre tenía autoridad, ¿verdad? Uno de los escoceses, ahora voy a hablar del último ya. Peden, Alexander Peden. El título ya está erróneo. Uno de los escoceses, dice Jack Deere, más asombrosamente proféticos fue Alexander Peden. Su ministerio profético fue tan extraordinario que era llamado el profeta Peden. Hasta el día de hoy en Escocia está el monumento de la tumba de Peden. Yo lo leí. Buenísimo. Los escoceses tienen un alto respeto por él y se le llamaba el profeta Peden. Ahora, hay tantas cosas que hablar de Peden que yo no sabía cuál escoger. Y escogí una que me tocó el corazón. Y con esto vamos a terminar. Una profecía que yo me enternece esa profecía. Peden se le pidió casar a una pareja de un gran hombre de Dios. El hombre de Dios se llamaba John Brown. La novia se llamaba Isabel Weird. ¿Quién los está casando? Termina la ceremonia y él le dice a Isabel, has adquirido un buen hombre como esposo, pero no lo disfrutarás mucho. Oigan eso, sí hay que tener, uno tiene que tener la seguridad del Eterno para decir semejante barbaridad en una boda, ¿verdad? Oigan lo que le dice. No lo disfrutarás mucho. Te aconsejo que valores mucho la compañía de este hombre y ten cerca de ti una sábana de lino para entierro, porque cuando menos lo esperes, tu marido tendrá un final sangriento. ¿Te puedes imaginar eso? Yo en mi vida dijera eso. O sea, a mí yo tendría que tener la certeza que tuvo Pedro, que la visión se le repitió 3 veces, para decirle en una boda a la novia, has adquirido un buen hombre, es un hombre santo, pero disfrútalo porque no te va a durar mucho. Es más, siempre tienes que andar una sábana de lino porque va a llegar a un final sangriento. ¿Puedes imaginar? Ahora, todo el mundo respetaba a Peden. Él era un profeta, no es que era un tipo loco que de repente salió. Él ya tenía un récord de profecías confiables. Ahora, ¿qué pasó? Les voy a decir cómo se cumplió la profecía. 3 años después, había un terrible hombre que se llamaba John Graham, de Claverhouse. Él llegó a la casa de la pareja con un grupo de soldados. Graham le dijo a John Brown, le dio la oportunidad y le dijo, arrepiéntete de tu convicción de que la cabeza de la iglesia es Cristo y no el rey James de Escocia. Ese era el gran crimen, porque en la iglesia de Inglaterra se decía que la cabeza de la iglesia era el rey de Inglaterra, no Cristo. O sea, Cristo a través del rey de Inglaterra. Entonces, el rey de Inglaterra era como el vicario de Cristo en Inglaterra, algo similar a lo del Papa en Roma. Y Brown rehusó. Brown le dijo, no me voy a retractar. Graham le dijo, ve a decir tus oraciones porque morirás inmediatamente. Y ahí estaba con su esposa Isabel y con su pequeña niña de 2 años. Y esto es muy fuerte. Brown oró y estas fueron las palabras que le dijo a su esposa. ¿Ves? Soy llamado a aparecer en unos pocos minutos delante de la corte del cielo como testigo por la causa de nuestro Redentor contra el gobernante de Escocia. ¿Estás dispuesta a que parta de ti? Isabel le dijo, dispuesta de todo corazón. Esta sí es una mujer de valor, de virtud. Se arrodilló y luego Brown agarró a su niña, la niña tiene 2 años. Se arrodilló delante de ella y le dijo estas palabras, mi dulce niña, dale tu mano a Dios como tu guía y sé el consuelo de tu madre. Cuando se levantó, las últimas palabras del mártir John Brown, el mártir escocés, fueron, bendito seas tú, oh Santo Espíritu, que hablas más consuelo a mi corazón de lo que la voz de mis opresores pueden hablar terror a mis oídos. Cuando Graham oyó eso, el infame de Graham
Él sacó la pistola y le disparó. Es más, Graham antes de dispararle le dijo a sus soldados, dispárenle. Todos los soldados, después de ver lo que había pasado con su esposa y con la niña, ninguno le quiso disparar. Todos se quedaron, no, yo no le disparo a este hombre es un santo. Graham vino, agarró la pistola y le disparó él. El cuerpo cayó delante de Isabel. El infame de Graham, ¿saben qué? Graham vino y le dijo, mujer, ¿qué opinas ahora de tu esposo? Todavía, después de haberlo matado, le dice, mujer, ¿qué opinas ahora de tu esposo? ¿Saben lo que dijo la mártir, la increíble mujer Isabel Weir? Isabel Weir dijo estas palabras. Siempre pensé muy bien de John, pero nunca como ahora. Esas fueron sus palabras. Siempre, cuando le dijeron, ¿qué piensas ahora de tu marido, mujer? Ella dijo, siempre pensé bien de John, pero nunca jamás como ahora. Y Peden explicó, cuando le llega la noticia al profeta Peden, le dicen, Graham ha matado a John Brown. Él le dijo, Claverhouse ha estado en Presqu'île esta mañana y ha asesinado a John Brown. Su cadáver yace al fondo de su casa y su pobre esposa está llorando junto a su cadáver. No hay un alma que pueda hablarle para consolarla. Esta mañana, después de la salida del sol, vi una extraña aparición en el firmamento. La aparición de una estrella muy brillante, clara, resplandeciente, que cayó del cielo a la tierra. Y de hecho, hay una luz clara y resplandeciente que ha caído este día en Escocia, el más grande cristiano con el que he conversado jamás. Él consideraba a John Brown el más grande creyente. Y Jack Deere dice esto de Isabel Weir Brown, la esposa del mártir John Brown. Eso lo dice Jack Deere de ella. Se los quiero transferir, no se los quiero comentar, se los voy a leer porque es demasiado bonito. A mí no me queda igual. Sería como echarle 7-Up al vino. No. Mejor se los digo. Esto es lo que dice Jack Deere. Mientras tanto, de vuelta en Presqu'île, Isabel recuperó la sábana de lino que había reservado desde el día de su boda para ese momento. Y aunque su corazón estaba destrozado, no estaba destrozado por la amargura. No estaba amargada por los días perdidos en su matrimonio, ni estaba amargada con Dios, o incluso con los enemigos de Dios que le quitaron la vida a su marido. 3 años antes de ese trágico día, la palabra de Dios había descendido del cielo a través de un anciano profeta célibe y había preparado su corazón de antemano para esa hora. Su corazón quedó destrozado, pero destrozado como se supone que deben destrozarse los corazones, con amor. Y Jack Deere termina diciendo, a veces pienso en Isabel cuando la gente me pregunta, ¿para qué necesitamos profetas ahora que tenemos la Biblia completa? Y en efecto, el Eterno preparó a Isabel 3 años antes para eso. Pudo darle consuelo de que algo terrible iba a pasar, pero que estaba en sus planes. Hoy en día recordamos, y en Escocia se recuerda al gran John Brown como uno de los mártires de la Reforma, aquellos que pudieron poner fin a la tiranía del rey de Escocia. Y, como John Knox decía, dame Escocia o me muero. Hashem le dio Escocia a todos estos mártires. Y yo no sabía, hasta hace unos años, que los dones de profecía habían tenido un gran rol en los reformadores escoceses. En Wishart, John Knox, John Welsh, Peden, Robert Bruce, otro que no tuvimos tiempo de ver. Y cuando lo pienso, digo, con razón Pablo decía lo que dice en 1 Corintios 14, y lo vamos a leer otra vez. Seguid el amor, anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El Eterno no ha abandonado, no. El Eterno no se puso en mute después de que Juan escribió la última profecía de Apocalipsis en Patmos.
No es que Dios dijo, bueno, aquí les dejo este libro, ahí se las arreglan. No, el Espíritu Santo sigue estando. Claro, la principal manera de cómo Dios habla a nuestras vidas es a través de la Biblia. Pero luego hay también maneras en cómo Dios habla a nosotros fuera de la Biblia, no en contra de la Biblia, pero más allá de la Biblia, con palabra profética personal, con palabras como las que hemos visto en esta ocasión. Juan Hus, Federico el Sabio, Wishart, John Knox, John Wells y Alexander Peden son solo algunos de los que recibieron estas palabras proféticas. Y como cuerpo del Mesías debemos anhelar los mejores dones. Y quiero terminar en las palabras de Judas: al único Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, la majestad, el dominio y el poder, por medio de Yeshua el Mesías nuestro Señor, desde antes de los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén.